La lengua castellana, la más pura muestra de nuestra inteligencia. Hola a todos, es un placer encontrarnos de nuevo en este gran video donde aprenderás el significado de la lengua castellana. Sí, ella es el vehículo de comunicación que nosotros, los seres humanos, usamos día a día consciente o inconscientemente en cada interacción con otro ser humano. Es común que los individuos estemos sujetos a la lengua oral y a la lengua escrita, signos naturales de que somos muy capaces de comunicarnos con otros y dar a conocer las ideas y pensamientos que nos consumen la cabeza a diario. Esto lo podemos hacer a través del lenguaje oral, donde usamos las técnicas del habla para interactuar con otros, es decir, cuando llamas por teléfono a tu amiga mientras comentan qué hicieron el fin de semana o cuando estableces una conversación frente a frente con un conocido. En este caso, las palabras fluyen y son espontáneas, dichas en aquel preciso instante. Por otra parte, la lengua escrita es una de las muestras más lindas del lenguaje, ya que por medio de la escritura y de un léxico más amplio se expresan ideas y pensamientos. En este caso, el escritor se encarga de que los sinónimos y adjetivos abunden en el texto, así como una descripción idónea de cada idea, ya que debe considerar el hecho de que el receptor solo dispone del texto para entender lo que se le está comunicando. Ahora sí, comenzaremos a relatar el largo camino que ha recorrido la lengua castellana para que hoy en día sea nuestro vehículo hacia la interacción y la comunicación con el otro. En primer lugar, es importante que comprendas qué es la lengua castellana, así que vamos manos a la obra. Es común oír ciertos rumores sobre la sociedad romana en épocas antiguas, con sus grandes y valerosos logros intelectuales como la literatura, la filosofía e incluso el derecho y las leyes. Sin embargo, también es ampliamente reconocida como una gran influencia en cuanto al mundo occidental, es decir, el lado izquierdo del mapa continental y Europa, respectivamente, entre otros lugares del mundo que históricamente se han acoplado a los movimientos de los europeos, especialmente de Grecia y de Roma. Es por ello que hoy en día, cuando decides escoger la carrera de Derecho, debes tomar la materia de Derecho Romano, una perfecta muestra de la gran influencia europea que hoy en día reverbera en nuestra sociedad. Ahora bien, en aquella región de Italia, conocida como Lacio para los italianos, nace la ciudad de Roma. Es allí donde se origina el latín, una lengua indoeuropea. Pero, ¿y qué es una lengua indoeuropea? Tranquilos, aquí se los explicaré. La lengua indoeuropea es una familia lingüística gigante que funciona como si estuviéramos hablando de un árbol genealógico. El tronco representa el idioma más antiguo, el cual no es hablado por ninguno de nosotros en la actualidad. Este es el proto-indoeuropeo. Luego, encontramos las ramas de este gran árbol que representan los idiomas subsecuentes, como lo son el latín y el griego antiguo. Y por último, están las hermosas hojas del árbol que consisten en los idiomas que hoy en día suscitamos con orgullo como el español. De esta forma, es muchísimo más fácil relatar el hecho de que la lengua castellana es originaria de la lengua indoeuropea del latín y en consecuencia es una lengua romance o románica, estrechamente ligada con el idioma de los antiguos romanos. Como un dato curioso, se dice que el latín vulgar, es decir, el latín hablado por la gente del pueblo en las interacciones más simples, como conversaciones en el mercado o entre caballeros, y que se diferenciaba del latín culto expresado en la literatura, constituyó una clara base para lo que hoy en día es considerado el español o el castellano. Ahora bien, con este curioso conocimiento como punto de partida, viajaremos por las maravillosas plantas de este árbol genealógico, que es la lengua castellana o más conocida como el español. Pero bueno, ¿sabían que el español es la segunda lengua más hablada en el mundo? Sí, hoy en día es la lengua oficial en más de 20 países y es hablado por cerca de 600 millones de personas. Pero volvamos a retomar la historia, ya que el surgimiento de la lengua castellana es uno de los acontecimientos históricos más importantes del mundo. Muchos años atrás, en la época prerromana, la península ibérica, y como dato curioso, donde hoy se encuentran países como España y Portugal,
vivían distintos pueblos como los íberos, los celtas, los fenicios, los cartagineses, y no es Cartagena, los tartesios y griegos, cada uno con su propio idioma o lengua, que con el tiempo estas mismas formaron la base de lo que hoy en día es el español. Pero ocurre algo bastante importante. Cuando llegaron los romanos e invadieron y conquistaron la península ibérica, trajeron consigo como imposición el latín como idioma común, mezclándose así con las lenguas que ya existían anteriormente, pertenecientes a los pueblos mencionados. El latín, con el tiempo, se fue propagando entre las poblaciones locales y de esta manera surge algo llamado como el latín vulgar y el latín culto. Sin embargo, al mezclarse con los idiomas autóctonos, ¿pero qué son los idiomas autóctonos? Es decir, una lengua hablada en un territorio que se formó o evolucionó en dicho territorio. Dio origen a nuevas lenguas, entre ellas el castellano propio de la región de Castilla. Más adelante, tras la invasión visigoda, el latín recibió la influencia de términos germánicos. Y no solo eso, más adelante también se sumaron más de 5.000 palabras árabes al desarrollo del español, cuando los musulmanes estuvieron en la península ibérica durante más de 800 años. Finalmente, con la reconquista por parte de los reinos cristianos y la expulsión de los musulmanes, el castellano, entonces conocido como español áurico, se consolidó como la lengua oficial del nuevo reino de España. Más tarde, con la colonización de América, el español se expandió al continente y se enriqueció con aportes de las lenguas indígenas. Y así fue como el español creció, cambió y se convirtió en uno de los idiomas más hablados en el mundo. Y se preguntará, ¿qué importancia tiene el castellano en el tiempo? El castellano es uno de los primeros idiomas, proviene de la familia indoeuropea. Durante el siglo XIII, Alfonso X estandarizó el castellano medieval, dando importancia al dialecto de Toledo. Luego, en 1492, unos reyes católicos establecen el castellano como idioma oficial de España, unificando gramática y ortografía con otros idiomas que había en cada región, expandiéndolo por todo el país. Cuando los españoles llegan a conquistar América, el castellano se mezcla con las lenguas de cada región y ahí es donde empiezan a surgir diferentes palabras y sus diferentes pronunciaciones. Bueno, ahora hablemos sobre algunos datos interesantes del castellano. Estos son que el español es una de las lenguas más importantes del mundo. Dicen que es el idioma para hablar con Dios. No todas las palabras que integran el idioma español tienen el mismo origen, ya que cada una de ellas se ha formado de manera diferente. Es el tercer idioma más estudiado y es uno de los más complicados. El español tiene alrededor de 80 palabras que se leen de la misma manera hacia adelante y hacia atrás. A estas palabras se les conocen como palíndromas. Por ejemplo, están las palabras oso, ama, reconocer y seres. La palabra más larga del español es electroencefalografista, con 23 palabras. Las palabras patrimoniales son las que formaron parte del latín vulgar y evolucionaron fonéticamente y etimológicamente hasta convertirse en la actual palabra. Un claro ejemplo de esto es lácte, una palabra que evolucionó a leite y después a leche. Dicen que el español es una de las lenguas romances, ya que de la lengua romana surgieron el italiano, francés, rumano, portugués, catalán y el español, que son las lenguas romances.